Y cuando faltan 13 minutos para que sea la hora, les saludamos como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana. Hoy, jueves 13 de junio del año 2019, estamos con ustedes como todas las mañanas aquí en Central FM Equilibrio. Este esfuerzo informativo y formativo de comunicación binacional México-Estados Unidos, transmitiendo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center aquí en la capital de la República Mexicana, y también lo hacemos en nuestros estudios en Houston, Texas, en la zona de Woodlands, en el norte de Houston, en la capital del petróleo en los Estados Unidos, transmitiendo para México y para los Estados Unidos en más de 65 ciudades en la República Mexicana y en la Unión Americana, como siempre con muchas ganas, con mucho entusiasmo en esta mañana. Hoy es un día de, sí es importante, es el día de San Antonio de Padua, y por lo mismo a todos los toños, a los Antonios, a las Antonias y Antoninas desde aquí, y a los antoninos también. Un saludo muy cariñoso. Antonio de Padua, también conocido como Antonio de Lisboa, fue un sacerdote franciscano, teólogo portugués, venerado como santo, doctor de la Iglesia y del catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial, al punto de ser llamado Arca del Testamento por Gregorio IX. El nombre de Antonio significa, bueno, es desconocido, es Antonius, latino, interpretado, porque realmente no hay una fe, una constancia de que esto pueda certificarse, aquel que se enfrenta a sus adversarios. También hay otra versión que dice que Antonio es un significado de valiente. El hecho es que un día como hoy, ¿qué pasó? Un día como hoy, estamos hablando de un 13 de junio, pero del año 323 antes de Cristo, murió, creo, el hombre que le dio estructura a la cultura occidental. Se llamó Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistador del imperio de Aqueménida y de toda la... fue la base de Europa. Alejandro Magno fue un hombre que le dio un enorme impulso a la cultura, a la educación, en tiempos en donde esta era incipiente, y le dio también, creo que, un carácter de sincretismo a todo lo que se pronunciaba en aquellos tiempos antes de Cristo como los usos y las costumbres de diferentes pueblos. Había ahí una conjunción de celtas, había ahí una conjunción de grupos que estaban tratando de formar y de conformar lo que eran las primeras grandes congregaciones humanas en Europa. Alejandro Magno fue un luchador que trató de unificar a través de su imperio a toda esta enorme diversidad de formas de ser y de hacer en Europa. En 1525, un día como hoy, Martín Lutero se casó con Catarina Bombora, y con esto rompió una de las reglas del catolicismo, que era el celibato. Entonces, con ello retó a la Iglesia y conformó, creo, la base de lo que fue la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. El catolicismo con el celibato tenía una función, digamos, patrimonialista, mientras que el protestantismo no. El protestantismo era más abierto porque pensaban que la religiosidad tendría que ser en base a la fe y no en base a la fe en el dinero, que era de lo que protestaba tanto Martín Lutero. Un día como hoy, 1859, el presidente Juárez hoy declaraba propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia. Y eso fue, bueno, esto trastocó la historia de México de una manera bárbara, porque le dio un ubicatel, ¿no? Le dio una ubicadota a la Iglesia Católica, que tenía una enorme influencia patrimonialista sobre todo lo que pasaba en México, bajo el principio de a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Benito Juárez hizo sentir que el gobierno era el verdadero poseedor de todas las riquezas de la Iglesia Católica. 1920, un día como hoy, se fundó el Partido Nacional Agrarista, que preside el antiguo magonista y zapatista Antonio Díaz Soto y Gama. Un día como hoy, 1934, quiero recordar a un hombre que admiré muchísimo por su valentía,
por su entusiasmo, por vivir, por su inteligencia aguda, y me refiero a Manuel Cloutier, conocido como Maquio, político mexicano que resultó muerto en el año de 1989, que para mí, pues desafortunadamente y para muchos fue un asesinato. Y Manuel Cloutier incluso me lo llegó a confesar, que tenía miedo por su vida y por la seguridad de su familia, y poco tiempo después nos dábamos cuenta de lo que pasaría con él. En 1939 llegó a Veracruz el buque Sinaía con aproximadamente 1,800 españoles que huían de la represión franquista y el fin de la Guerra Civil Española, que duró de 1936 al 39, y buscaron en México el asilo político. De ese grupo de muchachos había gente muy brillante, y con ello se fundó el Colegio de México, un reducto de pensamiento filosófico, de pensamiento literario, de propuesta cultural. Esta gente que llegó de España, los refugiados españoles, se convirtieron en una parte importante de la sociedad mexicana y aportante para la sociedad mexicana y para la cultura en México. En 1973, esto nos pega mucho a la generación de... ¿Qué generación soy yo? A ver, Borrego, ¿cuál es mi generación? Por esto eres de Parchís para acá, pero soy baby boomer. Entonces, para nosotros un día como hoy, 1973, fue un día muy importante porque Henry Kissinger estaba firmando con Le Duc Tho, el presidente de Vietnam del Norte, la paz en Vietnam. Esto le pegó muchísimo a la sociedad mía, de la juventud, porque había muchos jóvenes que a mí me tocó estudiar en una escuela gringa en Suiza, y muchos de los muchachos con los que yo empecé mis cursos acabaron muertos. ¿Sí? De repente les llegaba una tarjetita donde les pedían que se reportaran a Wiesbaden, allá en Alemania, para que de ahí fueran llevados a Vietnam, y en 48 horas de estar en una escuela acababan en medio de la selva con un fusil en la mano. Y de ahí, pero duraban 15 días, y cuerda, les daban a todos. Un amigo mío, muy querido, pisando en la selva de Vietnam, le penetró un cuchillo la suela del zapato y le penetró el pie hasta el otro lado, y pues quedó cojo el resto de su vida. Hubo de todo. Para esta generación fue brutal lo que significó Vietnam. 1983, la astronave estadounidense Pionero 10, la Pioneer, se convirtió, fíjense, 1983 era el primer aparato hecho por el hombre que salía del sistema solar. De ahí trascendía las fronteras del sistema solar y seguiría el Pionero 10. Ya no se sabe en dónde anda el Pionero 10, debe andar ahí por Cásela, bien lejos, pero por lo pronto les puedo consignar un día como hoy, 1900, digo claro, en términos astronómicos vaya usted a saber si fue hoy o ayer o mañana, pero se fija esta fecha como la fecha en donde el primer aparato hecho por el hombre sale de la órbita del sistema solar, es decir, rebasó Plutón y de ahí, ¡pum!, se fue. En 1990, esto lo digo por lo que está pasando hoy en México. Fíjense, en 1990, Nelson Mandela pidió al Parlamento de Europa que ayudara a Sudáfrica para que Sudáfrica compensara los gastos por el regreso de 20,000 exiliados políticos que había de su país en diferentes partes del mundo. Pero lo que quiero decir con esto es que la migración cuesta. Y hoy estamos enfrentando un asunto de carácter migratorio en la que aquí hemos venido insistiendo en este programa que tendría que haber un plan Marshall de los Estados Unidos y de México para fondear toda esta problemática migratoria, o nos vamos a quedar con todo el costo. Es decir, nosotros siendo el traspatio de los Estados Unidos y alojando un montón de potenciales asilados políticos hacia los Estados Unidos, aquí vamos a pagarles casa, comida y sustento y salud y todo lo que sea. Vamos nosotros a pagar solitos
yo creo que esta es una buena oportunidad para que el presidente de México hable con el presidente de los Estados Unidos y le diga, está bien, qué bueno, pero mándame lana, porque yo solito no puedo, o no debo, más que no puedo, no debo. Y pues ahí no hay una política, no hay una consistencia diplomática y una estrategia que nos permita a los mexicanos mandar en algo en esta conflictiva que se tiene en América Central. Se me hace muy importante. Querido Beto. Pedro, te saludo con muchísimo gusto. También a todos quien nos escucha en el país, en los Estados Unidos. Un saludo en especial a Tampico, Tamaulipas, en La Mexicana, en el 101.7. También muchos saludos a la hermosísima Cuernavaca, Morelos, en Quiéreme 103.7. Y también en Puebla, allá en Cristal 90.7. Los saludamos con muchísimo gusto desde el piso 40 del World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Y Andrés Manuel, Pedro, aplicó la clásica, ¿no? No tengo dinero para subsanar algunos problemas, empeño lo que tengo, y fue por el avión presidencial. Ahora resulta que el programa de atención a los migrantes, que ya se estima se va a pagar con el avión presidencial. Bueno, 130 millones de dólares, dice Andrés Manuel, le va a servir para atender a migrantes, quién sabe por cuánto tiempo, mientras les dan, si ellos creen que algún momento les van a dar el asilo en los Estados Unidos. Así es que a estos migrantes seguramente los tendremos aquí en México durante muchas generaciones. No. De veras que, señor presidente, con todo respeto, está usted aprovechándose de la ignorancia de mucha gente en México que piensa que usted realmente va a pagar esto con el avión. Un avión que nos ha costado una lanota, nada más en tenerlo ahí estacionado en los Estados Unidos. No hay cliente para él y yo no sé por qué dice que esto va a salir del avión si hasta este momento, por lo menos no hemos sabido, que haya trabado un pacto para su venta. Entonces, bueno, en fin, a veces la estulticia es dominante en todo este esquema social y político, y falta un minuto para que sea la hora y empezamos aquí con un resumen con las noticias más importantes. Esta mañana estamos en Central FM Equilibrio. Yo sé que tú te enteras antes que nosotros de las noticias, pero juntos podemos entender de aquello de lo que te enteras.